Ahora, Señor, somos bendecidos por Cristo. Tan bendecidos, Señor, que no merecemos, Señor, de tal manera en como tú nos bendices, Señor, día con día. Tú, Señor, eres quien nos mantiene, Señor, firmes en la fe. A pesar de la prueba, Señor, las enfermedades, el cansancio y nuestro pecado, Señor, pues tú ahí nos sigues manteniendo, Señor, firmes, solo por tu gracia. Sí, Señor, somos desobedientes ante tu palabra, Señor, a veces. Señor, y eso es motivo para que tú traigas tu juicio sobre nosotros, Señor, pero ahora tenemos un abogado, Señor, que no se compara a los abogados de este mundo, que es Cristo. Muchos jueces y abogados, Señor, de este mundo son corruptos, sobornados, los compran a precio, Señor, tan alto para que, Señor, ellos puedan defender al culpable. Pero Cristo, Señor, Él es perfecto. Él día con día está intercediendo por nosotros, Señor, porque Él, Señor, en su humanidad, pues Él experimentó, Señor, la tentación, mas nunca pecó. Y Él sabe, Señor, que somos débiles y necesitamos de alguien que abogue por nosotros. Señor, gracias, Señor, porque no hemos sido consumidos, Señor, por tu ira. Pero más bien estamos aquí, Señor, tratando y esforzándonos, Señor, para vivir una vida, Señor, pues en santidad. No es fácil, Señor, pero también somos responsables de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Por favor, Señor, permite que podamos nosotros en este día, pues, escuchar tu voz, escuchar tu palabra a través de este hombre, Señor, pues, pecador, que tú has llamado, Señor, para que sea el instrumento que tú usas, Señor, para tu gloria, para que mis hermanos, Señor, y los niños y los jóvenes, pues, escuchen hoy tu voz. Yo sé que soy imperfecto, soy débil, soy frágil, pero Padre, aquí no estamos para la gloria del hombre, sino para tu gloria. Y permite, Señor, que en esta mañana, pues, tu palabra penetre a los corazones, Señor, de los que están aquí oyendo, los que están presentes, Señor, y cámbialos, Señor, y los que no son salvos, pues, Señor, sálvalos, Padre, para que ellos también, Señor, pues, puedan ser fieles a ti, para que sean discípulos de Cristo, seguidores de Él, y no solamente oidores de Él, sino que vivan para su gloria. Y que ellos, Señor, también cumplan con la gran comisión, Señor, de predicar a Cristo. Es una tarea, Señor, es un mandato que tú nos has dejado a tu iglesia, solamente a tu iglesia, porque solamente tu iglesia predica a Cristo y a Cristo crucificado. Pero Padre, pues gracias, Señor, por todo. Gracias, oh Dios, por la salud. Señor, gracias, Señor, porque estamos aquí en este lugar. Es un gran privilegio, es una gran bendición, Señor, poder reunirnos, Señor, con libertad. Porque sabemos, Señor, pues que en otros países, pues no pueden hacer lo que nosotros podemos hacer aquí. Hay persecución, hay oposición, solamente, Señor, por predicar de tu Hijo amado. Pero, Señor, aquí, Señor, estamos tan bendecidos y aún así, Señor, a veces esta carne, pues, no quiere reunirse, Señor. La tenemos muy fácil aquí. Y a veces, Señor, pues, eso nos cuenta como pecado. Cuando en otros países, Señor, pues el deseo de nuestros hermanos está en poder ellos escuchar tu palabra, cantarte himnos o cánticos espirituales y no pueden porque, Señor, hay persecución. Ellos lo hacen a escondidas y ellos, Señor, pues llegan a los lugares, Señor, con los demás hermanos, sí, quizás con miedo, con temor, pero ellos, Señor, lo que desean mucho más que eso es el poder reunirse para alabar al que reina y vive para siempre. Pero, Señor, pues en esta hora te pido que me uses para tu gloria, Señor, y háblanos, oh Dios, en esta mañana. Y enséñanos, Señor, cómo es que tú transformas a los pecadores, Señor, más indignos de tu gracia, como vamos a ver aquí en este sermón.
en la vida de Saulo de Tarso. Te lo pedimos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, en este libro, en el libro de los Hechos, vemos una y otra vez cómo es que Dios obra por medio de hombres pecadores. Y todo lo que ellos hacen, ¿qué es lo que causa? Persecución, vituperio, arrestos, encarcelamiento, solamente por predicar de Cristo. Pero esto, mis amados, aquí podemos ver cómo es que Dios obraba y sigue obrando de la misma manera. Aquí vemos los hechos de Dios mismo, los hechos del Evangelio, del Espíritu Santo, de las Escrituras, de la predicación de los apóstoles, una y otra vez. Vamos a leer, comenzando con el versículo 1 de Hechos 9. Dice lo siguiente. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Mis hermanos, la frase respirar amenazas de muerte en el contexto se refiere a la intensidad con la que una persona se siente enojado, airado y tiene un deseo fuerte de destruir a un grupo o a un individuo. Y eso es exactamente lo que Saulo estaba aquí sintiendo. Pero al yo buscar el significado, me imagino que es igual que el bufar, al igual que un animal, especialmente un toro o un caballo, que es el resoplar con ira y furor. Eso es lo que Saulo hacía. Actuaba al igual que un toro y un caballo cuando están molestos por alguna cosa. Dicho de una persona, manifestar su ira o enojo extremo de algún modo u otro. El odio de Saulo hacia Jesús y sus seguidores era parte del comer, dormir y el respirar de Pablo. El odio que él tenía hacia Jesús y sus seguidores era constante, sin parar. Él sentía un odio tan inmenso que en su corazón estaba el deseo de ¿qué? No solamente de presarlos, sino extinguir, eliminar, matar, acabar con los del camino y con el mensaje que por muchos años ahora sigue y seguirá siendo proclamado. El Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, es el mensaje más importante que un pecador pueda escuchar, mis hermanos. El Evangelio de Cristo. Aquí se describe la actitud de Saulo de Tarso antes de su conversión, mostrando su determinación y odio hacia los discípulos de Jesús. Cuando dice Saulo respirando aún amenazas y muerte, no solamente amenazas, sino y muerte. ¿Contra quiénes? Contra los discípulos del Señor. Después dice, vino al sumo sacerdote. Versículo 2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Eran como cartas con permiso para que él pudiera ir a las sinagogas de Damasco. ¿Para qué? A fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos, ¿a dónde? A Jerusalén. Así que él estaba pidiendo como cartas para él poder ir y entrar a esas sinagogas y sacar y traer a hombres y a mujeres seguidores de Jesucristo, con el fin de llevarlos otra vez presos a Jerusalén para ser juzgados. Pero Damasco era una ciudad antigua de Siria, que quizá fue alcanzada por el Evangelio a través de aquellos que se habían convertido en el día de Pentecostés. Recuerden que ya después de ahí ya había una persecución. Y se habían ido todos excepto ¿quiénes? Los apóstoles. Solamente ellos habían quedado en Jerusalén y los demás discípulos habían huido. Se habían esparcido a Samaria, a Damasco. Y Saulo bien sabía esto. Los Este Camino era un título que al principio se les dio a los discípulos
o seguidores de Jesús, por la razón que quizás ellos anunciaban que Jesús era el camino, la verdad y la vida, y por eso es que se les pone a ellos los del camino, los de Jesús, los de aquel que fue crucificado en una muerte tan humillante, diciendo que era el Hijo de Dios, pero muchos lo miraron que murió en una cruz en una forma vergonzosa, humillante, no sabiendo que Cristo ahí sería donde él iba a vencer, y venció. Eso es lo que ellos miraron, solamente agonía y el fin de un hombre que se decía ser el rey de Israel. Fue un título dado a ellos en forma de burla y menosprecio, los del camino. Es como hoy muchos nos llaman protestantes, hermanos separados, hijos de Lutero, herejes, solo por seguir a Cristo y sus enseñanzas. Así es como nos llaman el día de hoy. En forma burlística, protestantes, hermanos separados, hijos de Lutero, porque Martín Lutero fue quien comenzó la reforma. Era un monje católico, pero él se dio cuenta que el justo por la fe vivirá, como dicen Romanos, y él ahí se dio cuenta, Dios obró en él y le reveló que la salvación no era por obras, sino era solamente por fe en Cristo. Y él, pues, se opuso a las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana y él les mostraba, y ellos lo desecharon. Por esa razón es que nos llaman hijos de Lutero. Pero para Saulo no era suficiente solo encarcelar a los creyentes en Jerusalén y a su alrededor, sino que estaba dispuesto a perseguir a todo aquel que haya huido a ciudades extranjeras, con el objetivo de llamarlos, de hallarlos y después llevarlos, como dije, presos a Jerusalén para que fueran juzgados. Pero él ciertamente quería ver muertos a los seguidores de Jesús. Así que dice, y le pidió cartas al sumo sacerdote para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ahora versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Aquí vemos a un hombre que iba determinado a acabar con los del camino. Pero algo sorprendente pasa aquí, mis hermanos. Esto sucedió en plena luz del día. Pero este resplandor no provenía del sol, sino que era la gloria radiante de Cristo mismo brillando sobre Saulo. Un hombre malvado, un hombre depravado, un hombre que sentía mucho odio y desprecio hacia los cristianos. La gloria radiante de Cristo mismo estaba brillando sobre él. Y a pesar de eso, los rasgos humanos de Cristo estaban mirando a este hombre por la puerta abierta del cielo. ¿Se imaginan? Dice ahí, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿A quién le rodeó? A Saulo. ¿Saulo iba solo o iba con otros? Iba acompañado con otros hombres, pero dice aquí que solamente le rodeó a él un resplandor del cielo. Ese resplandor es el mismo del que menciona en Isaías 6. Vamos a Isaías 6, versículo 1 al 3. Isaías 6, versículos 1 al 3. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines,
cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esa es la misma gloria, el mismo resplandor de luz. Dice ahí que los serafines con 2 alas, ¿qué hacían? Cubrían sus rostros. Con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Tan resplandeciente es la gloria de nuestro Dios, mis amados, que ni aun los serafines podían ver su gloria, ese resplandor. Tan penetrante, tan fuerte. Esto se vio también en la transfiguración de Jesús en Mateo 17. Vamos a Mateo 17. Versículos 1 al 3. El Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículos 1 al 3. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol. ¿Sí ven? ¿Resplandeció qué? Su rostro como el sol. ¿El rostro de quién? De Jesús mismo. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí desaparecieron Moisés y Elías hablando con él. Hermanos, aquí Jesús les reveló su majestad divina. ¿A quiénes? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Él se les reveló. Cuando dice que habla acerca de Moisés, ¿por qué estaba ahí Moisés y Elías? Porque Moisés ciertamente representaba ¿qué? La ley. Y Elías representaba ¿a qué? ¿A quiénes? A los profetas. Bueno, la ley y los profetas eran quienes hablaban de Cristo, y Cristo cumplió la ley. Y lo que los profetas hablaban de él. Aquí vemos el cumplimiento de la ley, que solamente una persona perfecta, santa y justa pudo cumplir, que fue quien Cristo. Por esa razón es que se aparece aquí juntamente con él Moisés y Elías. Moisés representa, niños, la ley, y Elías a los profetas. Su aparición y conversación con Jesús implica que los santos fieles del Antiguo Testamento gozan de la vida eterna en la gloria de Dios y con su esperanza. Su esperanza estaba y está solamente ¿en quién? En Cristo. Ellos no habían visto a Jesús, no habían caminado con Jesús, no fueron enseñados por Jesús, sino que aún su fe estaba basada ¿en quién? En Jesús. Cuando la ley hablaba de Jesús, del Mesías, y los profetas anunciaban del Mesías, la fe de ellos estaba en el Mesías, en Cristo. Ellos fueron salvos ¿por qué? Por fe. Desde el comienzo de Abraham, dice que su fe le fue contada ¿por qué? Por justicia. Abraham le creyó a Dios y eso le fue contada por justicia. Una y otra vez vemos, mis amados, que la salvación es por fe. No es por obras, no es por cuando tú puedas hacer, cuando te esfuerces. Es solamente por fe. Así que aquí vemos que Cristo se les revela. Les revela a estos 3 hombres, a sus discípulos, le reveló a ellos su majestad divina.
y mostrando a Moisés y a Elías, mostrando que él iba a cumplir la ley y lo que los profetas hablaban de él. Así que ahí vemos en Hechos 9, versículo 3. Dice que más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Esa es la misma gloria de Dios, el mismo resplandor, la misma luz tan brillante que los serafines no podían ni ver porque se cubrían sus ojos, sus rostros con dos alas. Versículo 4 dice, y cayendo en tierra. ¿Quién cayó en tierra? Saulo. Aquí no nos habla si iba en caballo o a pie, pero muchos lo pintan a Saulo como que él iba en caballo. Pero no sabemos, aquí solamente dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Salud. Aquí vemos, cayó en tierra y oyó una voz que le decía, que le preguntaba, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí el Jesús resucitado se dirigió directamente a Saulo y no a los que iban con él. Él oyó una voz y solamente Saulo de Tarso fue quien oyó la voz de Jesús. Y esa voz decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero al Jesús hacerle esta pregunta, él se estaba relacionando y identificando tan estrechamente con su iglesia que al perseguir a los cristianos era como que ellos estaban persiguiendo a Cristo mismo. Al Saulo perseguir a los cristianos era como que él estaba persiguiendo a Cristo mismo. Miren que dice Jesús, le dice, ¿por qué me persigues? No le dijo, ¿por qué persigues a mi iglesia? ¿Por qué persigues a mis discípulos? ¿Por qué persigues a los creyentes? Él le dice, ¿por qué me persigues a mí? Mis hermanos, este tipo de relacionismo lo dijo Jesús en Juan 15. Vamos a Juan 15. Versículos 18 al 21. Juan 15, 18 al 21. Dice Jesús, si el mundo os aborrece, él dice, si el mundo llega a aborrecerlos a ustedes, y ciertamente lo van a hacer, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si el mundo llega a aborrecerlos, sepan que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Es lo que Cristo está diciendo ahí. Primeramente, ¿a quién aborrecieron? A él, a Jesús. A los suyos vino y los suyos ¿qué? Lo rechazaron. Jesús vino a su pueblo. Jesús vino a los judíos y los judíos ciertamente lo aborrecieron. Es como diciendo Cristo, no se extrañen. Si los aborrecen, acéptenlo, porque a mí primeramente me aborrecieron. Miren cómo él se relaciona con su iglesia, con sus discípulos. Y Saulo estaba haciendo lo mismo. Él perseguía a los del camino, a los cristianos, y era como perseguir a Cristo mismo. Versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Dice, si fueran del mundo, el mundo ama lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo los elegí a ustedes del mundo.
Por eso el mundo los aborrece. Miren por qué nos aborrece el mundo a los creyentes, solamente por ser seguidores de quién, de Cristo. Porque anunciamos y predicamos de un Salvador, no una religión, no una denominación. Por eso el mundo os aborrece, por eso es que ellos eran aborrecidos. Y vemos que aquí Cristo se relaciona una y otra vez con sus discípulos, con su iglesia. Dice el versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Cristo primeramente habla acerca de qué, de el ser aborrecidos. Y después él dice, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Así que Cristo dice, no solamente serán aborrecidos, sino que aún también serán perseguidos, igual que yo. Los discípulos, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ¿qué es lo que hicieron después? Pedro dio su primer discurso, predicó a Cristo, muchos lo aborrecieron y después vino la persecución y fue puesto en la cárcel. Fueron llevados ante el sumo sacerdote, todos ellos. Y ahora vemos en Hechos que Saulo, ¿qué es lo que él hacía? Perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos. Versículo 21 dice, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Cristo primeramente les dice, si esto les sucede, dice, mas todo esto os harán por causa de mi nombre. Cristo les está dejando en claro que eso les va a pasar. Cristo les estaba hablando de un padecimiento venidero que iba a venir a sus vidas, la persecución. ¿Cómo creen ustedes que se sentían los apóstoles al escuchar eso de Cristo? ¿Cómodos? Quizás se ponían como tensos. ¿Seguiré siguiendo a Jesús o no? ¿Estaré dispuesto para ser aborrecido y ser perseguido? Eran hombres débiles, frágiles. Eran hombres todavía pecadores. Quizás dudando. Quizás diciendo, ¿seré muerto por Cristo? Mis hermanos, al ser unidos con Cristo, en el momento que este mundo malvado odia a Dios y a Cristo, también nos odiarán a nosotros, a su iglesia. Eso también incluye el rechazo. Esto incluye también que hablen cosas que no son ciertas de nosotros. En mi trabajo han dicho cosas que no son ciertas de mí, pero mis hermanos, tenemos que dar buen testimonio y mostrarles, no con palabras, no con nuestra defensa, sino con la defensa del Señor, que no son verdaderas. Hablando acerca que somos injustos, que tenemos preferencias, favoritos en el trabajo, cuando no es cierto. Ahí es donde debemos demostrar qué humildad y firmeza en el Señor. Cristo, cuando él fue llevado ante Herodes y Pilato, ¿acaso vemos que él dijo, yo soy inocente, no he hecho nada, déjenme ir? Cristo nunca se puso a la defensa, porque él sabía muy bien lo que él tenía que hacer en esa cruz. Y si nosotros somos vituperados, si se levantan calumnias o mentiras en contra de nosotros, debemos de tomar nuestra cruz y hacer morir nuestra propia carne y morir al yo.
y dejar que Dios tome venganza en sus manos. No es que les deseemos mal a ellos, a quienes hablan mal de nosotros, sino que, Señor, debemos de orar, ten misericordia de mí. Pero mis hermanos, yo he visto la mano de Dios una y otra vez en trabajos diferentes, y Dios ha quitado a personas que hablan blasfemias en contra de uno, y Dios se encarga. Dios los quita. Dios hace algo para que nos corran del trabajo. No es que nosotros deseemos eso, sino que Dios es quien lo hace. Dios quita a personas que estén o vayan en contra de sus hijos. Tenemos a un Dios defensor, tenemos a Cristo que es nuestro abogado, a un Dios que ve las buenas justicias y las injusticias. Ese es nuestro Dios. Así que, santos del Señor, no estamos solos en este asunto, no estamos solos en este caminar. Nosotros somos dignos de que nos hagan toda clase de maldad. Sí somos dignos por causa de nuestro pecado, pero Cristo no merecía ser clavado en ese madero. Pero nosotros sí lo merecíamos. Ahora tenemos a un abogado que intercede por nosotros día y noche. A pesar de nosotros ser infieles a Él y ser pecadores, ser imperfectos, Él ahora aboga por nosotros. Así que Cristo siempre una y otra vez muestra relación con Él y su iglesia. Él aquí está mostrando un relacionismo con los creyentes cuando Él le pregunta a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? ¿Por qué, Saulo? ¿Qué te he hecho? ¿Hay algún motivo? ¿Cuál es tu razón, el por qué tú me persigues, Saulo? Versículo 5 dice, Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Jesús le presenta a Saulo como el Cristo resucitado de entre los muertos, el que él pensaba que estaba muerto. Como dije, muchos miraron a Jesús ser crucificado en esa cruz, solamente miraron agonía y a un hombre indefenso. Pero como dije, Cristo ahí venció. Y el mismo Cristo que reina por los siglos fue quien se le presentó a Saulo, quien le habló a Saulo, quien se le reveló en voz audible a Saulo y le dice, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice, ¿quién eres, Señor? Él no dice, ¿quién eres tú? ¿Tiene calor, hermana? Para que abran la puerta un poco si quieren. Y así aquí Saulo fue obligado por la gracia de Dios a reconocer que el Jesús que habían crucificado era el Señor de la gloria, y fue la gloria que no pudieron reconocer los que lo habían crucificado. Vamos a la primera carta a los Corintios. Hijo, ¿puedes abrir la puerta, por favor? Es tengo calor. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 7 al 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 7 al 9. Del 6 al 9. Dice el apóstol Pablo, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez,
y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para qué? Para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían ¿qué? Crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aquí dice el apóstol Pablo que si hubieran conocido la sabiduría de Dios, pues nunca habrían crucificado al Señor de la gloria, a Jesús. Ellos seguían cegados, seguían muertos en sus delitos y pecados, y por esa razón ellos no pudieron ¿qué? Ver a Cristo como el Mesías, que anunciaba la ley y los profetas. Ellos estaban cegados y no pudieron alcanzar esa sabiduría porque, mis amados, estaba oculta. Cristo estaba oculto, pero eso es lo que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para los creyentes, para los cristianos. El Evangelio era el plan escondido de Dios antes de la fundación del mundo, el cual era sin revelación. Pero ahora la ha revelado de la manera más clara posible en ¿quién? En una persona, en Jesucristo, quien fue hecho sabiduría por nosotros. Aquí Cristo se le reveló personalmente a Saulo, el cual después lo constituye en su apóstol. Saulo nunca vio a Jesús en carne, en cuerpo, caminando en esta tierra. Él solamente había escuchado de él. Así que Jesús le dice estas palabras: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cuando habla acerca de estos, no se refiere al órgano punzante de un escorpión o una avispa. En este contexto se refiere a una vara con una punta de hierro utilizada para guiar a los bueyes cuando se quieren desviar del camino o de una carretera. Es un instrumento tradicional utilizado en agricultura y ganadería. Pero Jesús le dice esto a Saulo porque él era como un animal brusco, salvaje, luchando ferozmente contra el Evangelio, Jesucristo y su iglesia. Y eso le causaba daño sin él saberlo. Yo una vez aquí atrás andaba con mi vecino y andábamos agarrando a una chiva. Cuando le pusimos el lazo por el cuello y ella se jaloneaba, y uno para acá y ella para allá. Entonces eso es como a lo que se refiere ahí. Un chivo, un animal que no quiera sujetarse a la cuerda que uno le pone en el cuello, pues se jalonea y se está dañando el mismo animal. Bueno, eso es exactamente lo que estaba haciendo el apóstol, Saulo, no el apóstol Pablo. Después sería el apóstol Pablo. Él mismo se estaba dañando al él ir y perseguir a la iglesia. Por eso es que Cristo le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es como que él mismo se estaba empujando en ese instrumento. Al momento de él perseguir a la iglesia, a los del camino y a Jesucristo, se estaba haciendo daño. Él estaba quebrantando la ley. Él estaba ¿qué? Quebrantando el mandamiento de no matarás. Él era un hombre religioso, conocía la ley, fue instruido a los pies de Gamaliel,
¿Y él qué? Sentía odio. No amaba a su prójimo como a él mismo. Aquí vemos que él era un hombre solamente religioso que conocía la ley, pero en su corazón había ¿qué? Odio, maldad. Porque Cristo dice que ahí están los homicidios. Ahí está todo lo mal. Así que por esa razón es que Cristo le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo, te estás causando tu daño al perseguir a mi iglesia, porque dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ahora versículo 6. Dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Evidentemente Cristo lo puso de rodillas sin pedirle permiso de hacerlo o de poder entrar en su corazón malo y perverso. Aquí vemos que el poder de Dios puso a Saulo, ¿en dónde? Dice, cayendo en tierra. Era un hombre altivo, orgulloso, soberbio, pensando que lo que él estaba haciendo era algo que le agradaba a Dios, pero Dios lo tuvo que humillar. Esa luz resplandeciente le rodeó a Saulo y lo hizo caer en tierra. Tuvo que él probar el polvo. Dios lo tuvo que humillar. Era un altivo, un soberbio, un brusco, como un animal, torpe, salvaje, airado, sin sentido, sin compasión, sin misericordia, conocedor de la ley. Pero en su corazón no había una regeneración. Él no era salvo. Mis hermanos o niños jóvenes, no importa cuánta palabra de Dios tú conozcas, puedes conocer mucho y no ser salvo. Por eso es tan importante escuchar el Evangelio de Jesucristo. Que debes de reconocer tu pecado, reconocer que necesitas a un Salvador y arrepentimiento y creer en Cristo para la salvación de tu alma. Porque no es por obras. Así que aquí vemos que Cristo lo lleva a sus pies, a sus rodillas quizás. Y él en ningún momento le pidió permiso para entrar en su corazón malo y perverso. El Espíritu Santo no pudo habitar en una persona, o no puede habitar en una persona sin antes esa persona ser renovada, santificada y renacida solo por el poder de Dios. El Espíritu Santo no puede obrar, no puede morar, sino es que Dios quien tiene que hacer la obra primeramente. Aquí Saulo le preguntó a Jesús qué era lo que él quería que hiciera. Aquí vemos a este hombre que tenía mucha influencia, mucho poder, mucha autoridad. Ahora le pregunta a Jesús, ¿y qué le pregunta? Señor, ¿qué quieres que haga? A su Señor. A Rey de Reyes, Señor y señores. Aquí vemos que este hombre que llevaba cartas para darle permiso para entrar en las sinagogas de Damasco, para sacar a mujeres y a hombres cristianos, ahora él se ve humillado. Y él le dice a Cristo, Señor, ¿qué quieres que haga? Dice ahí que estaba temblando y temeroso, asustado. Pero Jesús con toda su autoridad le ordena qué hacer y ahí por segunda vez se le dirá qué hacer.
Mis hermanos, ven que Saulo no tenía el poder para tomar sus propias decisiones, para llamar a Jesús Señor. Muchos suelen creer en Dios, pero niegan a su Hijo amado, a Jesús. Y el que niega al Hijo, niega también a ¿quién? Al Padre. Tal persona es un anticristo. Vamos a la primera carta del apóstol Juan. La primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 22 al 23. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 22 al 23. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es ¿qué? Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ese es un mentiroso. Sabemos muy bien que los testigos de Jehová, pues es una secta, que en ellos niegan la deidad de Cristo y lo tienen como un Dios con D minúscula, no mayúscula. Ellos no creen en el Espíritu Santo, dicen que eso es solamente una fuerza, pero mis hermanos, dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo, en quien hay salvación, en quien hay perdón de pecados, en quien hay vida eterna? ¿Quién es la vida eterna? ¿Quién da la vida eterna? La puerta hacia la vida eterna. Ellos niegan que Él es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene ¿a quién? Al Padre. Todo aquel que niega a Jesús tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene también al Padre. Cuando Saulo hizo lo que hizo con los cristianos era porque él negaba a Cristo, y al él hacer esto también era negar al Padre, sin él saberlo. Dura cosa te es cosas contra el aguijón. Al él negar a Cristo, al él perseguir a los cristianos, era que él estaba negando al Padre mismo. Vamos a la primera carta a Timoteo ahora. Vamos a ver qué dice aquí el apóstol Pablo acerca de lo que él hacía. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 13. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 13. Dice el apóstol Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Primeramente, aquí Pablo, quienes también era Saulo, dice que le da gracias al que lo fortaleció. ¿En medio de qué? ¿De éxito? ¿De aplausos? ¿De escenarios? ¿En medio de qué? ¿De persecución? ¿Cárcel? ¿Hambres? ¿Fríos? ¿Naufragio? ¿Traición de los hermanos? Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Cristo siempre tuvo por fiel aquí en el apóstol Pablo. Siendo imperfecto, sí. Porque Pablo en una ocasión dijo que lo que él quería hacer, no lo hacía. Y lo que no quería hacer, lo hacía. Y ahí se revela o nos deja saber Pablo que él también seguía pecando. Se seguía equivocando, pero aquí dice que Cristo lo tuvo por fiel. Y lo puso en el ¿qué? En el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, miren cómo se llama ahora
Pablo dice que él antes era un blasfemo, perseguidor e injuriador, mas recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Dice que él era un blasfemo, perseguidor, estaba en la ignorancia y en la incredulidad. Conocía la ley, pero no conocía al Dios de la ley. Miren en qué estado estaba antes el apóstol Pablo, cuando él hacía lo que hacía, que perseguía a la iglesia de Cristo. Un blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo que hice lo hice en la ignorancia. ¿Quién lo recibió? Dios mismo mediante Cristo por pura misericordia, por gracia. Hoy en día existen muchas personas religiosas que creen en Dios y hablan mal de los que predican a Cristo y lo hacen en la ignorancia y en la incredulidad. Tengamos cuidado, mis hermanos, de no ser de esas personas, de no ser unos religiosos solamente. Pero hay muchos, como dije, que creen en Dios y hablan mal de los que predican de Cristo. Nos llaman locos, youtubers evangelistas, extremistas, exagerados, y nos dicen, dejen a las personas en paz. No podemos dejarlos en paz porque tienen que escuchar el evangelio para la salvación de sus almas. Y ellos creen en Dios, dicen ser cristianos, pero están bajo la ignorancia. Esa no es una palabra mala. Llamar a alguien ignorante es porque es falto de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento. De eso habla aquí todo esto. Así que el versículo 6 dice, y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Ahora versículo 7, ahí de Hechos 9. Dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Aquí vemos que los hombres que iban con Saulo, aquí vemos que él iba acompañado de otros hombres, se pararon. Iban caminando, quizás dice que ellos estaban oyendo a la verdad la voz sin ver a nadie. Quizás dijeron, ¿es un fantasma? ¿Es un mal espíritu? ¿Qué es? Escuchamos, mas no vemos. Y aquí vemos que Saulo escuchó, no miró, pero él respondió. Estuvo interactuando una conversación con Jesús mismo. Pero los hombres que iban con él, dice, pues no miraron a nadie, oyeron, y Cristo solamente se le dirigió ¿a quién? A Saulo, mas no a los que iban con él. Los que iban con Saulo escucharon, mas no vieron a nadie. Cristo estaba tratando y dándole la revelación de él mismo solamente ¿a quién? A Saulo. Mis hermanos, Jesús, al igual que su Padre, es soberano. Esto significa que Dios posee autoridad suprema, absoluta e independiente sobre toda la creación. El Padre y Cristo, como gobernantes supremos, Dios está en el control total, guiando los caminos humanos y la historia según su voluntad y propósito inmutable. Mis hermanos, nuestros diezmos, nuestras oraciones, nuestros ayunos no pueden cambiar la voluntad de Dios. Son prácticas que debemos de practicar los cristianos, como el ayuno, es algo personal. El diezmo, quien quiera darlo, quien quiera darlo lo puede dar, pero no estamos aquí obligando a nadie a dar el diezmo, mas eso no puede cambiar la voluntad del Señor. Y muchos dicen,
Da tu diezmo para que Dios te bendiga más. Provoca tu bendición con tus diezmos. Hermanos, en la historia de la humanidad siempre se ha cumplido y se cumplirá el propósito de Dios, lo que Él ya ha decretado. Y muchos dicen, hermanos, vamos a ayunar una semana entera. Quizás para querer cambiar el propósito de Dios, los planes de Dios, cuando no es así. Eso es una disciplina que a muchos nos cuesta, yo creo. A mí me cuesta el ayunar. Es una disciplina cristiana que debemos de practicar. Pero aquí vemos que Cristo, como el Padre, pues como dije, es soberano. Esto implica que Él es el creador, sustentador y el Señor de todo. Soberano. Dios permite cosas que sucedan en nuestras vidas. Sí. ¿Por qué? No sabemos. Quizás para que podamos madurar en nuestra fe, podamos confiar más en el Señor. Y a veces son consecuencias de nuestro pecado. No siempre Dios lo permite para nuestra santidad, sino que Dios está tratando a veces con nuestra desobediencia y nuestro pecado. Sin duda, Dios, mis hermanos, obra, llama, salva y elige a quien Él quiere. En este caso, Él eligió a Saulo. No dándole a Saulo lo que merecía, sino más bien dándole lo que no merecía. Saulo ciertamente merecía la justicia de Dios, la ira de Dios sobre su cabeza, mas no merecía la gracia y el perdón por haber perseguido a la iglesia, a los cristianos. Él recibió misericordia, gracia, perdón, incluso el poder hablar con Jesús mismo, tener esa conversación tan corta. Muchos hoy en día, Señor, háblanos, háblanos. ¿Y para qué quieren esto? El canon se ha cerrado. Ya no hay más revelación que Dios nos pueda dar, sino las santas escrituras deben de ser suficientes para nuestras vidas. Y muchos quieren velar, orar, hacer tantas cosas para que Dios les siga hablando audiblemente. Y muchos dicen, el Señor me habló, el Señor me dijo. Así que Saulo no merecía nada de esto. Así que, y los hombres que iban con Saulo se pararon, atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie, pero solamente el Señor estaba tratando con Saulo. Versículos 8 y 9. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que levantándolo por la mano, le metieron ¿en dónde? En Damasco. Pablo iba con el fin de llegar a Damasco, pero llegó. Pero los planes de Saulo no eran los planes de Dios. O los planes de Dios no eran los planes de Saulo. Saulo nunca pensó tener un encuentro divino, poderoso, con el Cristo de la gloria. Él iba con el fin de ¿qué? De arrestar a hombres y a mujeres en las sinagogas en Damasco para llevarlos de regreso a Jerusalén y ser juzgados por ser solamente cristianos. Pero él aquí tuvo un encuentro mucho mejor. Y él se encontró con el Cristo de la gloria. Ahí dice ciertamente que entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco.
donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y él aquí estaba ciego por ese resplandor. Él estaba ciego espiritualmente, pero esa ceguera va a obrar para bien. Cristo trató con la vida de Saulo en ese momento, pero va a obrar para bien. Él no sabía eso. ¿Se imaginan qué estuvo pasando por la mente de Saulo por esos 3 días? El pastor de antaño, Patrick Brotherton Mayer, dijo lo siguiente. Él dijo, es un descubrimiento terrible cuando una gran luz del cielo muestra a un hombre que lo que ha considerado su solemne deber ha sido un largo pecado contra el propósito más querido de Dios. Y aquí Saulo descubrió esto a la mala. Él pensaba que lo que él estaba haciendo era algo bueno y agradable ante los ojos de Dios cuando era algo pecaminoso. Él pensaba que los del camino estaban enseñando otra doctrina diferente, que era una secta, que eran unos herejes, y por esa razón es que él quería eliminar, acabar con los cristianos, porque él solamente se sostenía sobre la ley. Él pensaba que le estaba haciendo un favor a Dios al él hacer todo esto, pero él descubre que era un pecado después. Él va a descubrir que lo que él estaba haciendo era un grave pecado ante los ojos de Dios. Y estaba yendo en contra de Dios. Estaba yendo contra ese aguijón y se estaba causando más daño. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto, de este encuentro? Que cuando Dios salva a un pecador, la gloria de Cristo resplandece. Lo que podemos aprender de esto. Aquí vemos que la gloria de Cristo mismo resplandeció sobre la vida de Saulo, un hombre que merecía ciertamente el infierno, la ira de Dios. Pero más solamente él, Cristo le quita la vista, habla con él y le dice, ve a tal lugar y se te dirá lo que debes de hacer. Aquí vemos a Cristo que él era quien estaba dando órdenes a este hombre pecador. Y hoy en día hay muchos que le dan órdenes a Dios, como si Dios fuera el siervo y ellos fueran Dios. Señor, te pedimos, decretamos, declaramos, exigimos que hagas esto por nosotros. Han perdido de vista a Dios. No conocen al Dios de la Biblia. Aquí vemos que Cristo fue quien le dio orden, una orden a Saulo, y no Saulo a Cristo. Nosotros debemos de pedirle al Señor, Señor, que se haga tu voluntad cada vez que hagamos una oración. Conocemos a un hombre que él quiso negociar con Dios. Si me sanas, me convertiré en cristiano. Un hombre no puede convertirse en cristiano él por sí mismo. El Señor lo sanó y se ha vuelto creyente, no se ha vuelto creyente. Son promesas que solamente el hombre pecador le cumple a Dios o quiere cumplirle o dice que le va a cumplir en su angustia, en su dolor, en su enfermedad, pero no puede cumplir. Hombres y mujeres que solamente buscan el beneficio de Dios y no le dicen, Señor, sálvame, cambia mi corazón, hazme una nueva criatura en Cristo.
Hombres y mujeres que quieren negociar con Dios. Dios es el Dios de pactos, no el hombre. Y Dios cumple sus promesas, no el hombre. Y también aprendemos que la voluntad del ser humano no es mayor que la voluntad de Dios, porque Dios es soberano sobre todo y todos. También aprendemos sobre la extrema misericordia y el perdón inmerecido de Jesús para salvar a sus mayores enemigos. Dios pudo haberle quitado la vida a Saulo en ese momento. Dios, si hubiese querido, le hubiera llevado o hubiera permitido que una serpiente le picara a este hombre. Alguna enfermedad, una lepra inmediata. Al igual que Ananías y Zafira, que cayeran expirados ahí muertos. ¿Por qué no lo hizo? Porque Saulo de Tarso después vendría a ser el apóstol de los gentiles, para plantar muchas iglesias y para predicar el evangelio de Jesucristo. Un hombre que después llegaría a exhortar, a reprender a quién, a Pedro, por su hipocresía, como lo vemos en la carta a los Gálatas. Un hombre conocedor de la ley, para después hablar que por medio de las leyes viene el conocimiento de qué, del pecado, como dice en la carta a los Romanos, para después él poder hablarles a los judíos acerca del evangelio y decirles a ellos que no es la salvación no es a través de las obras de la ley, sino a través o solamente por fe. Así que Saulo era un enemigo de Cristo. Amados, Pablo ciertamente conocía la ley, el cual es el ministerio de muerte y condenación. La ley es el ministerio de la muerte y la condenación. La ley en sí no podía salvar a nadie. La ley mostraba el pecado. Tanto como Pablo, tú y yo necesitábamos el evangelio para poder ser perdonados y salvos de la misma ira de Dios. Vamos a Romanos 8:1. Y es lo último que voy a leer. Romanos 8:1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Ustedes creen que Pablo dice ciertamente ninguna? Dice Pablo, mis hermanos, yo quiero que ustedes descansen en lo que Pablo está diciendo aquí. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y cuando él dice ninguna, es ninguna condenación. Los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una persona que no es creyente, que no ha sido regenerada, sigue andando ¿en qué? En la carne. Y una persona donde mora el Espíritu Santo, que ha sido hecha nueva criatura, va a andar en el Espíritu, porque el Espíritu Santo mora en la persona. Así que aquí podemos descansar en textos como estos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Quizás muchos utilizan versículos como estos para vivir una vida libre, liberal.
Pero esas personas no andan en el Espíritu porque no son salvos y solamente dicen, mira, ya soy salvo, puedo vivir como quiera, voy a pecar como quiera. No es creyente. Se engaña a sí mismo. Piensa que puede engañar a los demás y a Dios, pero se engaña a sí mismo. Pero si tú luchas contra tu pecado, te esfuerzas por vivir en santidad, por agradar a tu Señor, y sabes que cuando debes de hacer el bien y no lo haces, es pecado y te duele, eres un creyente. Porque el Espíritu Santo te redarguye, te incomoda, te hace sentir que eres parte del pueblo de Dios. Y el Espíritu Santo mora dentro de ti. Es una gran diferencia, porque los que no son hijos de Dios y se dicen ser cristianos y que ya son salvos, no se sienten mal por pecar, sino que les vale y viven una vida a la ligera. Así que los creyentes están libres de la sentencia y ejecución del castigo divino. No porque no tengan pecado, sino porque Cristo ya pagó su deuda. Cristo la pagó. Cuando Él dijo, consumado es, he cumplido mi tarea. Yo lo he hecho por la iglesia, por los que iban a creer en mí. Él pagó. Él murió por Saulo de Tarso. Un hombre que entraba a las casas, arrastraba a hombres y a mujeres. El decreto de Dios ya estaba predestinado que Saulo sería salvo. Y él iba a tener un encuentro con Jesús en camino a Damasco. ¿Por qué? Porque Dios lo quiso. Y los hombres que iban con Saulo, a ellos, no. ¿Por qué? Porque Dios no quiso. ¿Acaso Saulo era mejor que ellos? No, son pecadores, todos son pecadores. ¿Tú y yo merecíamos ese perdón? No lo merecíamos. ¿Por qué lo hizo Dios? Porque Él quiso. ¿Por qué Dios no ha salvado a nuestros familiares y que los convierta en hombres y mujeres fervientes en la obra? Porque Él no ha querido. ¿Lo irá a hacer? No sabemos. Él solamente es soberano y debemos de orar por los que no son salvos. Quizás los creyentes, los que miraban a Saulo como un hombre peligroso, que sentía odio hacia ellos, yo creo que muchos creyentes oraban a Dios, Señor, sálvalo. Señor, ten misericordia de él. Es lo que debemos hacer nosotros. Si alguien los odia por ser creyentes, orar por ellos para que el Señor los salve y puedan alcanzar también la misericordia y la salvación. Aquí vemos que Dios estaba obrando a través de la vida de este hombre y vemos un resplandor de gloria que le rodeó a este hombre malo y perverso. Saulo ciertamente merecía aún que fuera rodeado de fuego consumidor que lo consumiera, pero más bien Cristo se le estaba revelando en rumbo a Damasco. Ese es el Cristo a quien nosotros adoramos, a un Dios que salva a pecadores, a un Dios que perdona a los injustos, a los impíos, para después mostrar su gloria. Amén. Oremos. Hermano, ¿usted ora para despedirnos o? Ok.
Señor, te damos las gracias, Padre, porque hemos aprendido, Señor, cómo es que tú, Señor, pues obras, Señor, en aquellos en quienes son tus grandes enemigos. Señor, aquí en este libro podemos ver, Señor, cómo es que tú obras en vidas, Señor, pues no tan agradables, Señor, como la vida del apóstol Pablo, Señor, de Saulo, perdón. Vemos que él era un hombre perseguidor, que respiraba amenazas y muerte hacia los creyentes, hacia los discípulos de Cristo, Señor, pero después Cristo se le aparece en rumbo a Damasco, Señor, para darle un mandato, que fuera, Señor, a Damasco, y ahí se le iba a decir qué iba a hacer. Padre, aquí podemos ver, Señor, que tú eres tan bueno aún para con los impíos, con los pecadores, Señor, no solamente con tus hijos, sino que tú sigues día con día salvando a hombres y mujeres, Señor, que merecen el infierno, que se han rebelado en contra de ti, Señor. Señor, queremos conocerte más a profundidad, Señor. Ahora que vamos, pues, predicando y estudiando este libro, queremos conocer el Dios de la Biblia, el Cristo de la Biblia. Y, Señor, pues, queremos que nos ayudes a crecer y a madurar espiritualmente, y no solamente llenar nuestras mentes, Señor, de tanta información, sino que podamos, Señor, pues también vivir nosotros lo que podamos aprender. Pero, Señor, gracias porque, Señor, así como a Saulo de Tarso, Señor, pues tú te le revelaste a nosotros también, te has revelado en nuestras vidas, Señor, y nos has, Señor, cambiado, nos has salvado. Y ahora estamos nosotros para obedecerte a ti, y que tú nos des órdenes, Señor, para obedecer en todo momento, Padre. Y permite que podamos ser obedientes, Señor, con gratitud por lo que has hecho por nosotros, a morir, Señor, en la cruz del Calvario, para salvarnos, Señor, y darnos vida eterna y perdón de pecados. Padre, gracias, Señor. Y, Señor, gracias, Señor, porque me has ayudado a poder, Señor, yo predicar tu palabra, Señor, porque no es fácil. Pero aquí estamos, Señor, con nuestras imperfecciones, en medio de nuestras debilidades, Señor, y vituperios, Señor, pero aquí estamos confiados, Señor, que tú nos ayudarás, Señor, a seguir, Señor, y terminar, Señor, esa carrera hasta que estemos en gloria. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. ¿Vas a cantar? Dirigir el himno. Dios los bendiga, hermanos. Bendito sea Dios, gloria a Dios por la palabra. Le damos gracias a Dios porque, pues, nos ha permitido recibir el mensaje, la palabra de Dios, como Dios obra, como Dios obró en Saulo de Tarso, como se le apareció nuestro Señor Jesús a través de esa luz, porque Dios ya tenía un plan para Saulo, que iba a ser un instrumento, como dice su palabra, para llevar el evangelio de Jesús a los gentiles. Bendito sea Dios. Y en esta hora, hermanos, vamos a mi hija Leslie va a estar cantando un canto para nuestro Señor Jesús, para la honra y gloria de Él solamente, porque Él es el único que merece toda la honra y toda la gloria, porque Él es el Señor de señores, el Rey de reyes y nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y para la gloria de Él vamos a estar cantando, va a estar entonando este himno. Y Leslie es el 207, el de nuestro himnario pequeño, el cual dice: suenen dulces himnos, bendito sea Dios y bendito sea su nombre. Y pues, como pues todos sabemos, ¿verdad?, que en los cielos, en el trono de Dios, los ángeles cantan a nuestro Dios todopoderoso todo el tiempo. Están alabando al Señor, al Rey, al Todopoderoso, Jehová de los ejércitos celestiales. Y si los ángeles están cantando, hermanos, todos los días, nosotros pues
no es de todos los días o debería de ser, que nosotros le cantáramos en nuestros días de trabajo, cuando nos levantamos, ¿verdad? Cantarle a nuestro Dios o darle unas palabras a nuestro Dios en agradecimiento por un nuevo día, por cada uno de los logros que nos permite Él recibir. Y pues en esta hora, hermanos, acompáñenos a mi Leslie, y yo pues la voy a estar acompañando a ella para que pues ella cante y adore a nuestro Señor Todopoderoso. Y pues, hermanos, como siempre he dicho, pues lo hacemos de todo corazón, hermanos, y ella lo hace con todo su corazón para nuestro Rey de Reyes. Y pues cantemos, hermanos, así. Y dice así, hermanos. Suenen dulces himnos gratos al Señor y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Montes y collados fluyan leche y miel, y abundancia esparzan y solaz. Gócense los pueblos, gócese Israel, que a la tierra viene ya la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Salte de alegría, lleno el corazón, la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Lata en nuestros pechos noble gratitud hacia quien nos brinda redención. Y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Gloria, gloria a Dios nuestro Señor y Redentor, hermanos. Que Dios los bendiga y pues que Dios pues nos siga ayudando y siga dando y poniendo en sus corazones de los pequeños, de los jóvenes, el cantar a nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga, hermanos. Y pues gracias a Dios porque nos permitió una vez más estar en este lugar y porque hemos aprendido de su palabra, hemos adorado a Dios, hemos cantado y pues que Dios nos siga ayudando, hermanos, en todo momento. Pues yo voy a estar orando para ser despedidos, hermanos, y pues vamos a salir de este lugar, más nunca de su presencia, hermanos, y que pidámosle a Dios que nos ayude en esta nueva semana que comenzamos de labor, de trabajo, y que Dios, pues, oremos también a Dios, hermanos, por su pueblo, por Israel, lo que está sucediendo en el Medio Oriente, cómo se está levantando, cómo se levantó ya esta guerra en contra, pues, pues sabemos que Dios tiene un propósito y todo se tiene que cumplir conforme a lo que dice su palabra. Habrá guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos, y todo eso está escrito en su palabra. Todo lo describe el capítulo 24 del libro de San Mateo, es lo que sería en los últimos tiempos, y pues lo estamos viendo que todo se está cumpliendo conforme a la palabra de Dios, y vemos y sabemos que la palabra de Dios no miente.
lo confirma y así está sucediendo, y pues sabemos que son los últimos tiempos, sabemos que Cristo viene pronto y sabemos que Él viene por su pueblo, como lo dijo Él cuando ascendió a los cielos, que Él vendría nuevamente, hermanos. Oremos por su pueblo y pues que todo se haga conforme a su voluntad, porque así es y así debe de ser. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, mi Dios, y hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo, Padre. Bendito Jesús, te damos gracias, mi amado Dios, por este servicio que nos has permitido, Padre, una vez más. Gracias por la palabra, Señor. Gracias por mi hermano, Señor, que tú lo usas, Padre, para traer tu bendita palabra, para enseñarnos, para exponer tu palabra, Señor. Bendito Jesús, ayúdalo, Padre. Síguelo fortaleciendo en todo momento, mi bendito Dios. Bendice su familia, mi amado Dios. Bendice mi familia, Señor Jesucristo. Bendice la familia de mi hermana Aurelia, Padre, su esposo, mi amado Dios, Padre Todopoderoso. Te damos gracias por cada uno de los pequeños que están en este lugar, Padre, por cada uno de los jóvenes, mi amado Dios, por cada una de las personas, Señor, que están, Padre, o que estuvieron, Señor, atentos, Padre, a este servicio a través de las redes sociales, mi amado Dios. Te pedimos, Señor, que tú obres en sus corazones, Padre Todopoderoso, y que puedan venir al arrepentimiento, mi amado Dios, así como tú, Señor Jesucristo, cuando comenzaste tu ministerio, Padre, las palabras que tú decías, Padre, eran arrepentidos y convertidos, mi amado Dios. Así, Señor Jesucristo, también, Padre Juan el Bautista, Señor, comenzó a predicar y a enseñar y decía arrepentidos y convertidos, Padre. Oh, mi amado Dios, te pedimos que todas las personas, Señor, que estuvieron escuchando el mensaje, Señor Jesucristo, puedan arrepentirse, Señor Jesucristo, y puedan ser salvos también, Padre, de la ira venidera, mi amado Dios, que vendrá sobre esta tierra, Padre Todopoderoso. Te pedimos y te rogamos, Padre, que esta nueva semana, Señor, de semana de trabajo, Padre, tú nos permitas, Señor, ir y venir a nuestras casas, Padre, y podamos, Padre, venir al siguiente servicio, mi amado Dios, y poder reunirnos nuevamente, Padre. Te doy gracias, Señor. Todo esto yo te lo pido, Señor, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret, que es sobre todo nombre, Padre. Bendito sea Cristo, bendito sea mi Señor Jesús de Nazaret. Bendito seas, Padre Todopoderoso. Y así, Señor, estamos despedidos, mi amado Dios. Gracias, hermanos, y gracias a nuestro Dios Todopoderoso. Y así estamos despedidos, hermanos. Bendito sea Dios.